Crianza. Ya hemos hablado del esposo, hemos hablado de la esposa, pero ahora es necesario hablar de crianza. La razón, pues permanentemente la comunidad está viendo cada vez más bebés, más niños. Gracias a Dios por eso, por los hermanos que juiciosamente hacen la tarea, que son obedientes, ¿verdad? Gracias. Pero es importante, en la medida que esos bebés están ahí, yo estoy pensando en los padres que hay en sus cabezas acerca de cómo criar a sus hijos. Quizá la psicología actual ha generado una cantidad de información acerca de cómo criar a los hijos. Lo curioso es que muchos de los teóricos ni siquiera fueron buenos padres. Muchos de los teóricos, aún algunos de ellos no son padres. ¿Cómo hablar de algo de lo cual no se tiene quizá una experiencia directa? Quiero apelar entonces, amados hermanos, a la palabra de Dios, de quien podemos nosotros decir cosas con toda seguridad, pero también, mis amados, poder dejar una enseñanza a los padres que están criando. Si usted todavía no es padre, quizá en el futuro lo será. Y si no es papá porque ya terminó la tarea, probablemente tenemos nietos. Y bueno, ahí, como dicen por ahí, la leyenda continúa. Ya, la tarea continúa. Efesios 6, el versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al pie de la letra dice, sí pues, estoy confundido de cita. 6:4. Ahora sí, dice la palabra de Dios, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo repito de nuevo, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bien, vamos entonces a poder explicar el tema en 3 puntos. Criar significa ser padre o madre. Criar significa usar el manual de formación, la Biblia. Criar significa disciplinar y amonestar. Entonces debo mencionar que la crianza de un ser humano es el proceso más serio y más delicado que persona alguna pueda adelantar. Criar a un hijo, hermanos, no es un asunto de simple instinto. Quizá hoy por hoy la crianza ha sido reducida simplemente al instinto natural. Pero ni siquiera en los grandes hatos de ganado dejan que las vacas críen a los terneros por instinto, sino que hay una tecnificación para que cada vez los animales puedan ser mejores. Igual pasa, amados hermanos, quizá en los galpones necesitan personal técnico, personal calificado, personal profesional para cuidar pollos en los galpones. Si cuidar un pollo requiere de una persona capacitada, idónea, profesional, yo pregunto, ¿cuidar un hijo qué? Pero la crianza ha sido reducida. La crianza, amados hermanos, ha sido aún subestimada y menospreciada. Pareciera ser que criar un hijo es la opción que tiene una mujer que no tiene ninguna clase de proyección en la vida. Eso es lo que se le ha querido vender a las mujeres. Que criar un hijo es para las más discapacitadas en términos de la intelectualidad. Y debo decir que no hay mentira más grande que esa. Criar un hijo es el proyecto más grande que usted o persona alguna pueda emprender. Un hijo no es cualquier cosa. A un pollo le echan purina y le mantienen agua y le aplican las medicinas y el pollo va creciendo y va engordando. Pero un ser humano es mucho más que material físico. Un ser humano es una persona y en su connotación de persona hay cosas que son para nosotros todavía insondables, y eso que estamos hablando de una criatura finita como el ser humano.
Pero como es el ser humano creado por Dios a la imagen de Él, tiene una serie de complejidades que no se pueden reducir simplemente al plano de lo natural. Por eso me veo en la necesidad de hablar acerca de este tema. Los padres tienen el encargo de Dios para criarlos. Algo así como que todo ser humano le pertenece a Dios, pero Dios quiso que fuera usted la persona encargada de criarle los hijos a Dios. Ya. Eso habla de la inmensa responsabilidad ante quien es el dueño de toda persona, ante quien es el dueño de toda criatura. Ahora, quisiera mostrar que criar significa ser padre o ser madre. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes recibió curso para ser papá? ¿Alguno de ustedes recibió algún curso para ser mamá? Y todos vamos a tener que responder que no nos dieron curso. Pero para operar una simple máquina en un taller de confecciones, usted debe tener un curso. Eso es lo que uno no entiende a veces. De esta sociedad tan intelectual, de esta sociedad tan desarrollada, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y que llama a lo importante muy importante, cuando la Biblia nos muestra que hay otras que son de mayor valor y estas son menospreciadas por la manera de pensar del hombre actual. Ahora, ser papá o ser mamá no es un asunto simplemente del instinto. Es un asunto que debe llevarnos a pensar de que es la tarea más grande, el proyecto más ambicioso que una pareja pueda iniciar. Es probable que algunos digan, nos casamos y el proyecto que tenemos es tener una hermosa casa y probablemente con muchos jardines, tal vez un carro, no sé, dinero. Pero ese no es el verdadero proyecto que Dios le trazó al ser humano. Cuando Él le dijo allá en el Génesis, fructificaos y multiplicaos, estaba pensando en un hogar, estaba pensando en una familia, estaba pensando en los hijos. Ahora, no hablo del número, pero quienes tienen un hijo ya saben que se están multiplicando. Quienes tienen dos lo hacen más, y quienes han tenido más pues han ayudado mucho mejor a la tarea. Ahora, ser papá es una ocupación. Ser mamá es una ocupación. Ya en el inconsciente de muchas mujeres que cuidan en casa a sus hijos, cuando se les pregunta en una encuesta, ¿trabaja sí o no? Y ella dice no. Porque cuidar niños pareciera ser que no es un trabajo, que no es una ocupación. Tal vez trabajo es todo aquello por lo cual pagan. Ahora, debo decirle que criar hijos paga. ¿Y sabe quién lo va a pagar? El Dios eterno, a quien haya hecho bien la tarea, al que haya obrado de tal manera a los principios establecidos por Dios. Trataré de mencionar algunas cosas en la medida en que vaya avanzando. Pero además de ser una ocupación o un trabajo, es un ministerio. Usted es papá, usted es mamá, entonces usted es un ministro y una ministra de Dios. No sé si usted comparte eso conmigo, pero le voy a pedir algo: no rebaje la condición de ser padre o madre a lo que el mundo quiere que sea rebajada tal posición. No lo haga, porque no debemos conformarnos a este mundo, sino conformarnos a la mente de aquel que nos creó para su gloria. Entrar en el molde de Él, entrar, amados hermanos, a imitar a Él, al Señor. Mire, digo que es un ministerio porque de esta manera servimos a Dios, honramos a Dios, le servimos a la sociedad. No logramos imaginar el gran favor que le hacen esos padres y esas madres que se ocuparon en criar a sus hijos y luego presentar a unos adolescentes y a unos jóvenes en la sociedad, adolescentes que no están rompiendo vidrios, adolescentes que no están metiéndole navaja a otros, adolescentes que se comportan como verdaderos seres humanos responsables, ¿verdad?, en este mundo
en el cual comparten espacios con otros. Estamos viviendo una época bien difícil, bien complicada, porque nuestros jóvenes andan por ahí como manadas que no tienen fronteras, sin riendas, impulsados por sus pasiones a veces creadas a través de los medios masivos de información, pasiones que Pablo llamó juveniles, pero que no son del todo santas, sino por el contrario agresivas al entorno social. Esa es una situación bien difícil. Los principales raponeros en esta ciudad son menores de 18 años. Y no solamente estamos hablando de raponeros, sino sicarios menores de 18 años. Y los están utilizando adultos, porque saben que la legislación colombiana no castiga con severidad a los menores infractores. Yo creo que el castigo no debería ser para los menores infractores. El castigo debería ser para los papás de esos infractores, porque son ellos los responsables. Son ellos, amados hermanos, los que debían haber hecho un excelente trabajo. Entiendo, y hay atenuantes para decir los padres tienen responsabilidad, pero el Estado también, la sociedad también, porque ha creado unos modelos en los cuales ya no permiten que papá y mamá puedan ocuparse del trabajo de criar a los hijos. Porque le hemos comprado el cuento, la carreta, a una sociedad de consumo que nos invita a ganar dinero para comprar, comprar y comprar. Y usted sabe que uno no se cansa de comprar, comprar y comprar. Y mientras estamos ganando dinero para satisfacer y para ser buenos clientes y buenos miembros de esa sociedad de consumo, los hijos nuestros están siendo afectados y están siendo, amados hermanos, desviados por caminos que les llevarán a la muerte, literalmente. Ahora, es un ministerio. Cuide los hijos que Dios le prestó. Cuide los hijos que Dios le entregó para que haga un trabajo para honrar y glorificar al Señor. Es usted el papá, es usted la mamá. Esta es una manera de servir a Dios. Pero criar significa usar el manual que Dios nos entregó. No es un asunto de simplemente, mi papá hacía así conmigo, entonces yo haré así con mis hijos. Ahora, creo que hay cosas que los padres hicieron con nosotros que eran muy buenas y que pasan por el filtro de la Biblia y que deben ser aplaudidas y tenidas en cuenta. Pero hay otras cosas que nuestros padres probablemente por desconocimiento de la Biblia hicieron equivocadamente, y solo cuando tomamos conciencia desde el manual de Dios sabremos cuáles fueron buenas y cuáles fueron malas. Mi padre una vez comentaba acerca de que a él lo cogieron y lo colgaron a la viga. Algunos chicos no sabrán qué es eso porque ya ni las casas tienen vigas. Pero eran unos troncos, unos troncos que amarraban dos paredes, ¿verdad? Y eso era en las construcciones antiguas. Y allá dice mi padre que lo colgaron y luego pusieron una especie de humareda debajo para ponerle humo y aparte de eso echarle juguete. Entonces eso, hermanos, no está bien. Eso es tortura. Ya, eso es tortura. Bien, entonces por eso es importante mirar qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Los niños están arriba y probablemente ellos están aquí ignorando lo que yo les voy a decir a ustedes. Pero como ustedes son personas adultas que disciernen en la Biblia, sabrán en qué momento se está hablando algo de Dios y en qué momento no se está haciendo de esa manera. Bien, ahora, en la Biblia están consignadas todas las cosas que se requieren para que el hombre de Dios sea perfecto. Solo la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Es útil, amados hermanos, para amonestar. Aprende la Biblia y conocerás lo que debes hacer en el proceso de crianza de sus hijos. Conocerá cuál es la voluntad de Dios para poder educar a sus propios hijos. Lo primero que debo señalar en esto es que el manual, por ejemplo, orienta que los hijos los crían los papás.
Espero que algún hermano no se ofenda por lo que yo vaya a decir en esta mañana. La idea mía no es ofender, la idea mía es enseñar. ¿Ya? Si usted está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, tiene problemas allá con Dios. Arréglelos con Él. Ya, no me meta a mí en el lío. Pero quiero decirles, yo no he visto la primera vaca que lleve su ternero a una guardería. O sea que la naturaleza misma nos da una lección. Yo quiero honrar a las madres solteras. ¿Y honrarlas por qué? Porque ellas no pueden ocuparse de sus hijos, porque ¿quién les da de comer? ¿Y dónde está el irresponsable? No sé si me estoy haciendo entender. Es que cuando Dios pensó que fuera un hombre y una mujer, es que eso es perfecto en el diseño de Dios. Porque quien mejor puede cuidar a un hijo o a una hija o a unos hijos o a unas hijas es la mamá. Y quien mejor puede poner el lomo, ¿verdad?, para ir a buscar recursos y traer provisión a su casa es el hombre. Pero algunos hombres no han cumplido el papel y algunas madres han tenido que asumir la provisión de su casa. Y mientras silba no pueden cantar. O sea, mientras buscan provisión no pueden cuidar a sus hijos. En el mejor de los casos tienen que apoyarse en sus propias familias. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces vamos a poner a salvo a las madres solteras o madres que no siendo solteras son cabeza de hogar por esa tremenda situación a la que están expuestas y obligadas por la manera de pensar de la sociedad actual. Ahora, hay un debate, ustedes saben, hace poco, esta semana, acerca de para que personas solas adopten. Yo digo, ¿y eso a quién se le ocurre semejante cosa tan descabellada? Si las madres solteras saben la lucha que hay que tener para criar a sus propios hijos, ahora se está tratando de pedir que personas solteras puedan o personas solas puedan adoptar. ¿En qué momento los van a criar? Eso no hace bien. Es para satisfacer alguna situación de orden personal de esos adultos y quieren utilizar a los niños para eso. En esos casos yo aconsejaría a la mascota mejor, que no soy amigo de ellas. Pero es preferible eso antes que hacerlo con un ser humano. Entonces yo sé que aquí hay hermanas que les toca duramente. Dios las ayude y les siga dando fuerzas. Sus hijos un día van a hablar bien de ustedes por todo ese esfuerzo, por esa entrega, por ese sacrificio. ¿Ya? Pero debo señalar que en el diseño de Dios estaba que ellas cuidaran a sus hijos. Por eso a ella le dio un útero. Imagínense a un hombre y por allá echando bultos en abastos. No, Dios hizo las cosas bien hechas. De tal manera que cuando ella está embarazada, ella pueda estar más tranquila, pueda estar cómoda, sabiendo que está haciendo ya un trabajo en el que el cuerpo de ella está comprometido. Porque no come solo ella, come también para el bebé. Son situaciones de otro orden, ¿verdad? Que quizá a veces no podemos interpretarlas muy bien. Pero bueno, la Biblia enseña que los padres deben criar a sus hijos. La adopción, que es visto como un acto noble y lo es. La adopción, ustedes saben que en nuestra sociedad es un negocio. Es un negocio. Aquí no van a escoger a las personas por los principios, porque ya para esta sociedad los principios no cuentan. Para esta sociedad los valores no cuentan. El único valor que tiene en cuenta el hombre actual, sin Cristo, sin Dios en este mundo, es el valor del dinero. Hace un tiempo atrás un programa de televisión mostró casos de familias pobres a quienes les quitaron los hijos. Y el delito de estas familias es ser pobres. Y con engaños quitaron la patria potestad de esos padres.
Y cuán duro era ver a un padre de estos tratando de hablar con su hijo que está en otro continente. Y gracias a Dios los otros padres, los adoptivos, permiten que puedan tener esa clase de comunicación. O sea, los padres tienen que conformarse con las migajas, porque eran pobres, no tenían dinero. Los otros pudieron comprar. Ya, así estamos viviendo actualmente. Ahora, quiero pedirle entonces que entendamos que es papá y mamá los responsables, que los abuelos hacemos parte del proceso y que ayudamos, pero ayudamos por los laditos. Ya tengo la posibilidad de ser abuelo, pero un día cualquiera con mi esposa estábamos hablando del tema, no vamos a criar a los nietos. No. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar, vamos a estar ahí, vamos a apoyar, pero son de ellos. Dios los puso allá. Ellos deben crecer como padres. ¿Cuándo van a hacer el curso si papá y mamá siguen haciendo el trabajo? Es trabajo de los padres. Queda claro el papel de los abuelos, ¿verdad? Los abuelos ayudamos por los lados, pero a veces los abuelos, en algunos casos, quizá obligados por la situación, han tenido que encargarse de la crianza de sus nietos. Y también a esos abuelos hay que aplaudirlos, porque no era la tarea de ellos, pero les tocó. Les tocó. Ahora, eso no significa conformarse al diseño divino, no. Pero es un caso extremo, son casos que no deben ser la regla, ¿ya? La regla es papá y mamá cuidan y crían a sus hijos. Para eso Dios diseñó la pareja, porque son mejor dos que uno. Cuando dos cargan, la carga se reparte, pero cuando uno solo carga, te podrá imaginarse las hernias que salen en el alma, las hernias que pueden salir en el corazón de quien le tocó solo. No es fácil. Bien. Las palabras de Dios son lo mejor que podemos dar a nuestros hijos, tanto que la enseñanza para el pueblo de Israel era desde niños. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar las escrituras, enseñarles la Biblia. Padre cristiano, madre cristiana tiene la responsabilidad de parte de Dios de enseñarle la Biblia a su hijo. Enséñele la palabra de Dios. Claro, yo sé que usted estará pensando, pero si ni yo siquiera la entiendo, ¿cómo la va a entender él? Eso significa que yo ya debería entender, que yo debo preocuparme como padre para entender las palabras de Dios y poderlas explicar a mis hijos, estando ellos lo más pequeños, porque un niño de 1 año, de 2 años, que a veces pensamos que no entienden, son los que más entienden, pero son los que más nos prueban. Los niños entienden más que nosotros, porque hasta los 6 años el niño tiene un desarrollo cerebral que impresiona. Las lecciones más grandes, las que se van a recordar por toda la vida, van a estar precisamente en esa etapa. Uno va a recordar por allá cuando tenía 4 o 5 años, va a recordar situaciones de ese momento. Pero si yo le preguntara de hace 3 años atrás, en el mes de septiembre, ¿qué pasó en su vida? Probablemente usted no tiene ni idea. Ya las olvidó. Cuando estamos pequeñitos es cuando más aprendemos. Por eso, papá y mamá, enseñe la palabra de Dios. Que él no la entiende, el Espíritu Santo se la va a explicar. Porque es que no estamos solos en esta tarea. No estamos solos en el trabajo de enseñar la Biblia. Así como yo necesito del Espíritu Santo, usted necesita del Espíritu Santo para entender las palabras de Dios. Pues el Espíritu Santo lo hace con niños también. Él no solo trabaja con adultos. Entonces, ¿por qué no enseñarles la palabra de Dios? Dice el Salmo 119 en uno de sus versículos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero ¿cuál palabra van a guardar si cuando niño no se la enseñaron? Cuando llegamos a la adolescencia con nuestros hijos, empezamos a sufrir y a ver todo lo que manifiestan cuando están en esa difícil etapa.
Pero el comportamiento de nuestros adolescentes a veces no es el más correcto a causa de que no hicimos un trabajo cuando eran bebés, cuando eran niños pequeños. No les enseñamos las palabras de Dios, las únicas que pueden hacer que el hombre sea transformado y vaya siendo perfeccionado a la imagen de Cristo. Pues si las palabras de Dios tienen poder para transformar a un adulto lleno de resabios, perdónenme el término, ¿no les parece? ¿Tendrá poder para transformar un niño que todavía no los tiene? Es más fácil, ¿verdad? Hacerlo con los niños. Pero invertimos menos tiempo de enseñanza en los niños. Si invirtiéramos más tiempo bíblico en los niños, la iglesia evangelizaría menos. Y lo más curioso es que mientras la iglesia evangeliza adultos allá afuera, no enseña la palabra a sus niños en sus casas, allá adentro. Hay padres que dicen, yo quisiera tener un ministerio en la iglesia, y el Señor le dice, ya lo tiene. ¿Cuántos hijos tiene? Uno, tiene dos. Ese es su ministerio, y la mejor manera de poder servir a Dios y a la iglesia es haciendo un trabajo de discipular a sus propios hijos. Cuando estos niños estén ya más grandecitos, los vamos a ver sirviendo al Señor, y cuán beneficio traerán a la iglesia el que ellos lo hagan. Pero voy a pasar al tercer punto, que le quiero dedicar un poquito más de tiempo. Criar significa disciplinar y amonestar. Y voy a pedirles algo. La palabra disciplinar significa entrenar. Para algunos disciplinar solo significa echar juguete. Para algunos disciplinar solamente es ver la vara. No, la disciplina, el término disciplina significa entrenar. Este año el país ha obtenido grandes títulos a nivel deportivo. Hace 8 días, Nairo Quintana ganó la Vuelta a España. Por estos días se está celebrando los triunfos de nuestros deportistas paralímpicos. Bien impresionante todo lo que ellos están haciendo. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que para ganar una medalla en un juego, en un deporte, ha sido simplemente asunto de la suerte? Es el asunto de la disciplina, del entrenamiento, de chicos que comenzaron desde bien temprano a entender que dormir es agradable, pero que tiene un tiempo. Y que debían pararse aun cuando deseaban quedarse todavía en la cama, debían pararse para ir a entrenar largas jornadas. Y que aun cuando sentían cansancio tenían que sacar todavía fuerzas para cumplir las tareas que estaban asignadas, y que entendieron que eso era para hacerlo diariamente, que no podían parar, porque nadie puede llegar a un podio de un juego, de unos Juegos Olímpicos, si no ha habido un entrenamiento suficientemente alto y fuerte para estar allí. Hay que entrenarnos. Claro, quiero decir que nos entrenamos para una vida todavía mucho más gloriosa, para una gloria inmarcesible, tal como lo presenta la carta de Pablo a Timoteo. Una gloria inmarchitable es la que Dios tiene para sus hijos, pero requiere entrenamiento. Entrénese, hermano. Entrene a sus hijos, entrénelos a cómo comportarse. Yo recuerdo, alcancé a vivir en la escuela primaria una materia que se llamaba cívica y urbanidad. Levanten la mano los que vieron cívica y urbanidad en la escuela. Yo les pregunto, hermanos que recibieron cívica y urbanidad, ¿les sirvió? Claro, claro, claro. Aunque algunos reprobaron, pero cívica y urbanidad era una materia, y me acuerdo tanto que se nos enseñaba que debíamos saludar, dar gracias, una serie de normas de cortesía, unas enseñanzas para el comportamiento con los adultos, con los otros. Era entrenamiento para la vida. Hoy por hoy esas materias desaparecieron. Por eso hay que agrandar las cárceles, por eso hay que agrandar los cementerios. Ya no caben en las cárceles, ya no caben en los cementerios. Solo que los del cementerio ya no protestan por el hacinamiento, pero ya no caben también allí. Las cárceles no solucionan nada, a la verdad, en mi opinión.
o creo que a algunos podrán afectarlos positivamente, pero había una frase que decía por allá en un muro de una cárcel: aquí entra el hombre, el delito no. No era un chiste, era una frase que quería decir algo. Aquí entra el hombre, el delito no. Bla, 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 porque no es cierto. Desde adentro de las cárceles se delinque. Allá hay armas, allá hay drogas, allá hay de todo. ¿Ya? Allá entran personas para ejecutarlas en las mismas cárceles. Oí a un preso hace no mucho de cómo entraban algunas personas, las mandaban a traer, las metían en la cárcel, las picaban y las echaban por las alcantarillas. Bueno, eso pasa dentro de las cárceles. Quiero decir es que si entrenáramos a los niños, no tendríamos que verlos por allá, o al menos no sería la cantidad que aterra en nuestros días. Entrenar. Pero el manual no es Urbanidad de Carreño, el manual es la Biblia. El manual es la palabra de Dios. Ahora entiendo que el libro Urbanidad de Carreño era muy bueno y valdría la pena que otra vez en los colegios y en las escuelas lo retomaran. Qué impresionante es ver a un niño de quizás 5 o 6 años diciendo buenos días, muchas gracias, con permiso, hágame el favor. Pero ya eso, sí, hermana. Sí. Bueno, hay muchas cosas, de verdad, que en cívica se veían como esas. Ahora, lo más triste es que los hijos cristianos no conozcan la Biblia. Los niños de cristianos deben conocer las palabras de Dios. Ahora, voy a avanzar un poco en esto. También significa adiestrar. Adiestrar. A mí me sorprende ver a un hombre al lado de un tigre o de un león, dándole órdenes al león y el león haciéndole caso. ¿No les parece a ustedes eso? A mí me parece, porque yo a veces uno ve un perrito por ahí y le sale y no le hace caso a uno. Ahora imagínense tremendo león. Pero ese es el tiempo, el entrenamiento, el adiestramiento que se le ofrece a este animal. Y después el animal termina sometido a su adiestrador, a su domador. Y voy a decir esto: hoy por hoy los padres no han podido domar a sus hijos, pero han sido domados por sus hijos. Ahora los que adiestran son los niños. Ahora los que dictan cátedras son los niños. Los niños han cambiado las maneras de comer en casa. Los niños, yo me acuerdo, siendo chico, eso no significa que eso esté bien o esté mal, simplemente estoy mencionando experiencias de hasta dónde era sometida la voluntad de uno a la de los papás. Que uno no podía decidir qué pantalón ponerse, ni qué camisa ponerse, ni el color siquiera. A uno el papá le decía: lo voy a llevar a comprarle ropa, y uno era un invitado de piedra. Uno era maniquí, simplemente póngale esto, no ese no, póngale otro. Y uno al final salía no sabiendo si le quedaba grande, si le quedaba pequeño. Y algunas veces le quedaba uno grande esos pantalones y el papá le decía: no, pero eso va creciendo, ahí se le va. Era así. Y los hijos no protestábamos. Los hijos no nos poníamos a armar pataleta, porque ni se le ocurra armar pataleta allá en el almacén. Nos daban para el helado. Algunos dicen que esa fue una generación muy dura con sus hijos, pero la evidencia debe darse ahora, cuando esos hijos crecieron. ¿Y qué somos ahora? Producto de esa clase de adiestramiento. Creo que no somos tan malos tampoco, hablando de quienes tienen todavía un sentido de lo bueno, de lo correcto. Ya. Pero vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos bien complicados. Bien. Ahora, mire lo que dice la Biblia en términos de la disciplina. Proverbios, voy a pedirles que rapidito los hermanos que están, si pueden ayudarme. Proverbios 13:24, para verlos aquí en la pantalla.
Ahí está. 13, perdón, es 13:24. Creo que sí, 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lo dice la palabra de Dios. Aquí no lo está diciendo el pastor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora yo le pregunto, la palabra castigo ahí, ¿qué me hace pensar? Bueno, hay una expresión en la Biblia que se coloca como sinónimo de disciplina y es vara. No necesariamente tiene que ser una vara, pero tiene que ser, ojalá. La vara no era un objeto contundente. Las varitas en el campo con la cual me dieron alguna vez eran unas varitas de esas todas flexibles. No era el palo de la escoba, porque algunos confunden con el palo de la escoba. El palo de la escoba no es flexible, puede romper huesos. Pero una varita de esas flexibles o una correíta. El que detiene el castigo, ¿en qué condiciones detiene el castigo? La hora de castigar la dictan los hijos. La hora de castigar la pide el hijo o la hija. O sea, uno les dice, hijo, la decisión es suya. ¿Ya? Usted es el que dice a qué horas hay que darle la dosis. Y el niño va entendiendo que lo mejor es no provocar la vara, no provocar la disciplina. Detenerlo cuando el niño requiere el castigo físico. Claro, la psicología de hoy. La psicología de hoy nos dice, eso está mal, eso es maltrato. Ojo, no confunda disciplina con maltrato, porque entonces lo maltratan en la empresa, lo maltratan en la casa, lo maltratan en todo lado. Pues en todo lado hay que cumplir ciertas disciplinas. Pobrecita esta generación, no vive sino maltratada en todo lado. Hermanos, mire, detenerle el castigo al hijo es no amarlo, es aborrecerlo. Pero dice, más el que lo ama, lo que indica que la disciplina, obviamente con sabiduría, con prudencia, en la medida correcta, es una manifestación de amor. ¿Dios nos ama? ¿Dios nos ama? Claro que Dios nos ama. Pregunto, ¿Dios nos disciplina? Sí, porque la disciplina es parte del amor. Ahora, dice que desde temprano, o sea, desde las 5 de la mañana. No, lo que indica desde temprano es desde que están bebecitos. El bebé ya dice, el bebé también ya pide disciplina. Un día cualquiera estaba por ahí mi nieta molestando. Le dieron y se puso feliz. Uno cree que a veces la disciplina genera un efecto contrario y no, mire que a veces uno se sorprende. Una vez le di correa a una de mis hijas, no digo a cuál porque ellas después me regañan. No digo a cuál, pero luego en la noche debajo de la almohada me dejaron tremenda carta. Sí, me estaba agradeciendo, estaba reconociendo que se había equivocado y que el castigo estuvo bien. No sé si me hago entender. Cuando se disciplina como debe ser, los hijos lo agradecen. De pronto no en el momento, pero después de que hacen el proceso, ¿verdad?, de superar el dolor del castigo, entonces se dan cuenta de que fue lo mejor que les pudo pasar. Rápido, Proverbios 22:15. Es lo que la Biblia nos enseña. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ligada, pegada al corazón del muchacho. Ojo, muchacho aquí, interprétese también como niño. La necedad significa que tiende a hacer siempre lo que no debe de hacer, a hacer lo que no es correcto. Está ligada en el corazón del muchacho. Ahora, hay hermanos que llegan, pastor, quiero que ore por mi hijo que es muy necio. Sáquele ese demonio que tiene de necedad. Y yo voy y le muestro este pasaje. Mire, esa necedad en la crianza de los hijos no sale con oraciones, échele vara.
A ver, ¿qué dice el texto? Más la oración, más la vara de la corrección la alejará de él. Alabado sea Dios. Menos mal que los niños no están aquí, si no me van a odiar. Hay algunos, pero ellos ya son adolescentes, ellos ya han sabido qué es el juguete. Ellos ya saben qué es la vara. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien, avancemos al otro texto que también nos está dando la palabra de Dios, 29:15 del libro de Proverbios. 29:15 de Proverbios. La vara, otra vez, y la corrección dan. Uy, qué palabra. Esos textos son para enmarcar. ¿Quiere que su hijo sea sabio? Ojo, pero eso significa vara con prudencia, con la medida correcta. Ya ahorita vamos a hablar del exceso de esto. Mas el muchacho consentido avergonzará. Oye, ¿y por qué no dice a su padre? ¿Por qué dice avergonzará a su madre? Porque en el contexto bíblico y en ese modelo es importante ver que la madre era la que más tiempo invertía en este ejercicio. Debía estar más porque el papá estaba buscando la provisión. Ya, no que él esté ausente, no. Porque un papá que solo trae comida y que solo compra vestido, pero que no da amor, que no saca tiempo para jugar con sus hijos y que no saca tiempo también para usar la vara, créame que no está haciendo un trabajo correcto. Gracias, gracias por esa pregunta. Alabado sea el Señor. Voy a responder de esta manera. ¿Hasta qué edad sería conveniente echarle vara? Hasta que el cuerpo la pida. Bueno, ¿por qué razón? Porque he oído a esto. Hay chicos que todavía en la adolescencia el cuerpo les pide la vara. Solo que el castigo, hablando de la vara, el castigo físico, tiene que ser proporcional a la edad, al tamaño y hasta el género. Ya, niño, niña, todo esto, ¿verdad? Hay que tener supremo cuidado. Claro, la vara ya es, por ejemplo, un hijo que después de los 18 años no está, la vara es decirle, aquí no hay más comida, aquí no hay, sí, ay, pero uno de padres se siente muy mal haciendo eso. Hay otras maneras de aplicar disciplina, hay otras maneras de aplicar castigo. Bien, listo, avanzamos. Entonces recuerde, la vara y la corrección dan sabiduría. Vamos a mirar 20:30 de Proverbios. La Biblia sí enseña. Mire, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica. ¿Usted no se imagina el favor que le hacemos a nuestros hijos cuando los disciplinamos con amor? Cuando los disciplinamos sabiamente. Voy a decir algo. El niño hace una embarrada. ¿Sabe qué empieza a experimentar él? Temor, culpa. O sea, él empieza a tener unos problemas de orden emocional y diríamos que psicológico. Cuando el niño recibe el castigo, es una manera de él eliminar la culpa. Aún con los adultos, un adulto va a la cárcel, pagó cierto delito y él sale sintiéndose que cumplió y ya descansa, su conciencia descansa. Cuando un niño es castigado por algo que hizo malo y nosotros lo castigamos, su conciencia descansa. Cuando no le damos la oportunidad por el castigo de expiar la culpa, el niño va endureciendo su conciencia, se le va cauterizando. No sé si me hice entender. O sea, hay que echar correa de vez en cuando. Hay que castigar de vez en cuando. Ahorita miraremos en qué momento. Mi hermana Alba, este tema cómo genera.
Maltratando. Sí, gracias. Ajá. Bien, bien. Gracias, hermana. Sí, los hijos. Ahora, el bebecito lo manipula a uno diciéndole, papito, no. Y le llora a uno. Y con esa carita de ángel, uno se queda mirándolo y dice, "Uy, semejante criaturita. Yo me siento el más vil dándole un correazo". Nos manipulan. Le voy a decir algo. No, no se deje manipular. Dígale al hijito, papito, te quiero mucho. Te ves muy tierno así llorando. Me conmueves el corazón, pero el Dios del cielo me pide que lo corrija. Y por lo tanto, lo voy a corregir. ¿Ya? Y usted lo corrige. Y si después de echarle un correazo le puede dar un abrazo, hágalo. ¿Ya? A veces usted cree que no. Si se hace correctamente, se puede hacer. Se puede hacer. Ya sabemos, es medicina para el malo. El castigo permite expiar la culpa y la persona deja de sentirse ya culpable. Ustedes saben que la culpa deteriora a la persona en su parte psicológica, en su parte mental. Entonces el niño, todos vivimos épocas en las que hicimos daños y mientras no nos descubrieron, nosotros sufríamos. David dijo, mientras yo encubrí mi pecado, yo estaba envejeciendo. Él estaba pasando un momento de angustia. Cuando ya fue descubierto y Dios le va a echar su correazo, ¿verdad? Pues él ahora se libera. Eso es liberación. Pasamos a la otra cita, que es 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 al 14. Mire, dice así: no rehuses, ojo hermano y hermana, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es una manera de evitarle el camino de la muerte. Muchos de los jóvenes que están haciendo maldades allá afuera, tan jovencitos caen. Tan jovencitos son asesinados. Tan jovencitos son eliminados de las calles. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte, de la tumba. Eso es lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. No vaya a pensar que lo librará del infierno y ahora entonces piense usted que la vara es lo que libra a la persona del infierno. No está hablando del infierno, está hablando de la muerte, de los caminos de muerte, el camino del peligro. Y entonces cuando lo castigas con vara, usted está actuando como un padre correcto. Bien, pero vamos a otra cita. El versículo 14, perdón, ahí el 14. Ese es el 13. Ahora el 14. Entonces volvamos al 13. 23, 13. 23, 13. No morirá. Bien, entonces están relacionados los dos temas, ¿verdad? Librarlo del Seol o no morirá. Bien, pero mis amados, acuérdese de esto también. Una cosa es castigar o disciplinar y otra es destruir. Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, mientras usted todavía puede. Hoy por hoy los hijos crecen más que los papás. Y entonces uno va a castigar cuando están así, ¿verdad? Uno tiene una posición dominante. Pero después de que se ponen así altos, uno ya como que lo piensa. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Creo que muchos hijos recibieron no castigo para hacerle mejor, sino para destrucción de su vida. Y yo quiero rápidamente mencionar que algunos padres confunden disciplina, castigo con maltrato. Tanto que lo confunden que no aplican vara. Y otros
creen que disciplinar es maltratar. Voy a dar una opinión al respecto. El niño tiene 2 posaderas en las que no hay mayor cantidad de terminaciones nerviosas, por ahí no hay arterias. Es la mejor parte. Le escuché a un conferencista de familia que decía, creo que Dios pensó en eso. Aguantan tanto que aguantan todo su peso mientras usted está sentado. ¿Sí? Aguantan. Ahora, esa sería la partecita para no golpee las manos del niño. Aquí hay una cantidad de venas que se podrían romper. Hay huesos que usted los podría fracturar. No lo destruya. Hay que tener cuidado. Ahora, imagínese dándole en la cabeza. La mamá que enseñó a la niña a cocinar dándole contra la estufa, ¿verdad? La cogía del cabello y le daba contra la estufa. ¿Usted cree que esa muchacha después querrá cocinar? Hay mujeres que odian la cocina. Hay que saber disciplinar. Creo que yo cometí sendos errores con mis hijos. Ya poco a poco en el proceso fui aprendiendo. Ya hablaba antes de echarles correa, ya procuraba no estar disgustado para poderles castigar, porque ese es otro caso. Oído, hay padres que dicen, uno les dice, no castigue a su hijo con ira. Dice, pero es que sin ira no lo puedo castigar. Ojo, si usted está irado, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces usted ya la está embarrando. Pero es que sin ira no puedo. Cuando usted castiga a su hijo con ira, usted cobra es venganza, usted no está disciplinando. ¿Ya? Entonces no lo haga con ira, porque usted lo hace con ira, está cobrando venganza de su hijo porque lo hizo quedar mal en el centro comercial, porque lo hizo quedar mal en la iglesia, porque usted está buscando que otros hablen bien de usted. Y como el niño se portó mal, usted no sale a darle nalgadas porque el niño se portó mal, sino porque lo está haciendo quedar mal. No sea egoísta, no sea mal padre, no sea mala madre. Ya, es que no es porque nos hagan quedar mal, es porque el niño tiene que aprender a hacer el bien. No sé si me hago entender. Entonces, cuando yo estoy con ira, puedo hasta darme golpes con el vecino, porque procuro es vengarme por lo que él me dijo o me hizo. Pero no, padres, no nos venguemos de nuestros hijos. No lo haga con ira. Si a usted le da ira lo que está haciendo su hijo, llámelo y dígale, hijo, en 2 horas necesitamos volver a hablar. Ahorita estoy disgustado, necesito controlarme. Tráigame una agüita con valeriana. Y en 2 horas charlamos, hablamos. Y luego cuando esté ya con su hijo, dígale, hijito, le amo mucho, pero usted cometió una falta y esa falta es grave y las faltas graves merecen castigo físico. Quiero decir que no todas las faltas merecen correa, porque hay padres que por todo están dando manotazos y hay padres que hasta le echan puño a los hijos y patadas. Eso no es ninguna disciplina. Suéltese el cinto y usted, con la paciencia ya de un anciano, proceda a hablarles calmadamente y a decirle, hijo, me toca castigarle. Y el niño le implora y usted dígale, hijo, me duele tener que castigarlo, pero debo hacerlo porque es mi responsabilidad, es mi deber. Con mis hijas me tocaba decirles, voltéense, ya estando grandes, contra la pared. Póngase ahí de espaldas contra la pared. Creo que en el mayor de los casos fueron 3 correazos, pero siempre di 2. Eso no significa que ese sea el mejor método, porque yo lo hice, no. También a mí me daban 2 o 3 correazos y esos sí bien calientes. Pero es que uno salta de la alegría. No era fácil, ¿verdad? Cuando nos castigaban en casa no era fácil. Pero la verdad, ahí está mi papá, ahí está mi mamá. Yo tengo que decirles gracias por esos correazos que me echaron. Gracias. No hay ningún resentimiento.
Lo que hay es agradecimiento. Agradecimiento. A mis hijos también les he dado algunas dosis de lo mismo, pero castíguelos para hacerles mejor. Voy a ir cerrando porque el tiempo se venció. No patadas, no pellizcos, hermanos, por favor. Hay padres y madres que pellizcan a sus hijos y hasta bien hipócritas son. Le sonríen a los demás ahí en la iglesia, ojo, en el mismo templo. Mientras le están pegando el torcido al hijo, le sonríen a los demás. A mí me parece eso terrible, una tragedia. Si es que su hijo se está portando mal, diga permiso y sáquelo y llévelo a un lugar donde nadie lo vea. No castigue a sus hijos delante de los demás. No. Llévelos aparte, hable con ellos y ahí, estando tú y él solos, cerrando la puerta de tu aposento, entra y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya? Así. Ahora, hay momentos en que un hijo comete una falta y llega la mamá y le da su medicina. Después llega el papá y le da la porción que le faltaba. Eso es maltrato. Si ya uno castigó, el otro no tiene que sumar castigo. Bien, como el tema está interesante y hay que seguir hablando, dentro de 8 días continuamos, ¿les parece? Venga, tocó prolongarlo porque hay muchas cosas para decir. Bien, vamos a colocarnos en pie, vamos a dar gracias a Dios. Quiero decir que uno ama a sus hijos y a uno le duele castigarlos. A uno le duele, hermano. Pero hay que ser responsables. Hay hermanos que antes de echarle juguete al hijo le dieron una mano en lengua. ¿Sí? Eso le dijeron hasta, mire, sí, no confundamos castigo con insultos. Seguimos hablando dentro de 8 días. No, venga hermano, no. Si alguno se sintió ofendido, yo le ruego de todo corazón, mi intención no es ofenderle. Mi intención simplemente es tratar de que estudiemos la Biblia juntos y podamos corregir. Podamos corregir. ¿Sabe quién lo va a agradecer? Sus hijos. Sus hijos. Ya. Hay padres que dicen, es que mi hijo es un santito, él no comete ningún error. Llegan a casa ajena y ese niño coge todo lo que está en esa casa. Pero a los padres eso no los ofende. Y quiero decirle que en la casa ajena su hijo no tiene por qué coger ni tocar nada allá. Y hay padres que dicen, no, entonces yo por allá no voy. Enséñelo a vivir en otros espacios en los que hay que respetar, enséñelos. Es necesario hacerlo, hermano. Padre, te doy muchas gracias en esta hermosa hora del día, Dios. Alabo tu santo y maravilloso nombre, Dios, porque sé que tus verdades, Señor, son para ilustrarnos, para iluminarnos, para guiarnos. Tu palabra, Dios, siempre será la regla, la medida exacta. Tu palabra siempre será el modelo perfecto, Señor, para poder entonces desarrollarnos y desenvolvernos como personas en este mundo. Señor, tus normas están para conductarnos y cuando acatamos tus mandamientos, vemos la bendición de esa obediencia al mandamiento. Pero cuando desacatamos, entonces recibiremos disciplina y aún, a pesar de ser disciplinados, podemos reconocer tu inmenso amor, Señor. Oh Dios, cuando nos disciplinas,
Sabemos que no lo haces para destruirnos, sino para corregirnos, y por amor lo haces, oh Dios del cielo, para conformarnos cada vez más y más a la imagen de tu Hijo. Padre, gracias. Dios, permítenos entender que como padres tenemos la inmensa responsabilidad, Señor, de entrenar a nuestros hijos para la vida, de adiestrarlos para la vida, de guiarlos en cada momento de la vida de ellos, Dios del cielo. Danos la sabiduría, porque criar un hijo, Señor, no es un asunto de instinto. Criar un hijo es un asunto de profunda sabiduría, y solamente en ti la vamos a encontrar, oh Dios, para poder, Señor bendito, ver generaciones nuevas que se comporten correctamente, que actúen conforme a los principios que tú has establecido, Padre. Sabemos que cuando nos equivocamos en el proceso de crianza, no solo nuestros hijos tendrán que sufrir, sino los padres tendrán que llorar, oh Dios mío, lágrimas amargas, Dios, al ver a sus hijos en camino de destrucción. Pero cuánto gozo, Padre, hay al ver a nuestros hijos, Señor, que hacen lo que es debido, que hacen lo que es sabio, que hacen lo que es correcto y prudente, Padre. Muchas gracias te doy en el poderoso nombre de Jesús. Ruego que derrames sabiduría sobre nosotros, sobre los padres que están comenzando, Señor, para que puedan hacer la mejor tarea, el mejor trabajo, y puedan, Dios mío, bendecir a sus hijos. Que no rehúsen el castigo, pero que no apliquen un castigo producto de la ira, sino más bien, Señor, en el temor tuyo, Padre, en la guianza tuya, en el amor tuyo, en el momento correcto, Señor, hacerlo en la medida justa, Padre, porque no estamos llamados a destruir a nuestros hijos, no estamos llamados, Señor, a vengarnos de ellos, estamos llamados a enseñarlos, Dios. Permítenos, Padre, poder disciplinarlos como tú quieres que se haga tal acción, Señor, en ellos. Padre, gracias por tu palabra. Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso. Alabo y bendigo tu glorioso nombre, Padre, en este día. Amén.